Paz de Cristo, querida iglesia, quiero en este día darle la bienvenida a nuestro estudio. Hoy vamos a estar estudiando Primera de Samuel, capítulo 8, una vez más. Hemos entrado en el libro de Samuel y hemos estado hablando de las maravillas de Dios que encontramos en su ley. La semana pasada estudiamos Primera Samuel, capítulo 7, y hoy vamos a entrar en Primera de Samuel, capítulo 8, donde sabemos que el Señor nos va a hablar en una manera poderosa. La semana pasada miramos cómo el pueblo de Israel se derramó delante de Dios y cómo Dios trajo bendición, les dio victoria en gran manera. Miramos cómo Samuel empieza a hacer un circuito de evangelización a toda la nación, empieza a ir a diferentes ciudades para predicar el evangelio, para una vez más atraer el pueblo de Dios para atrás al evangelio de la unicidad de Dios, de la realidad que el Dios que ellos sirven no es como otros dioses. Y hoy en este día vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios para aprender de lo que Dios tiene para nosotros. Abra su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 8, y vamos a leer la palabra de Dios. Pero antes de ello vamos a orar. Padre, te doy gracias en este día porque yo sé que nos has hablado. Yo sé, Señor, que tu palabra, Señor, es verdad. Padre, yo creo con todo mi corazón que esta palabra es inspirada por Dios. Tú mismo la inspiraste. Tú nos la diste, Señor, para darnos instrucción, para darnos sabiduría, para darnos guianza en este día. Yo abro mi corazón, habla a mi vida, habla al que escucha este mensaje en este día. Que sea bendecido, que ella sea bendecida donde quiera que se encuentre, donde quiera que estén escuchando esta palabra en este día. Yo te alabo y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a leer la palabra de Dios rápidamente y entrar a lo que es la escritura de Primera de Samuel capítulo 8. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Algo que necesitamos que entender del contexto de la escritura es que la Biblia dice dos veces en este capítulo Samuel había envejecido. Dos veces la Biblia nos enseña que este hombre había envejecido. ¿Cuántos años en verdad tenía Samuel para este punto? Pues sabemos que lo dejaron en el templo cuando tenía aproximadamente 3 años de edad. Ahora miramos qué años han pasado. Los que han escrito sobre esta historia piensan que Samuel tenía como aproximadamente 30 años cuando el arca del pacto es regresada, y también cuando él derrama la agua en Mizpa tenía aproximadamente unos 50 años. Ahora miramos aquí en el capítulo 8 que un tiempo ha pasado sin duda. No ha sido que fue el día siguiente o el año siguiente, no, sino piensan que para este punto en su vida Samuel tenía 60 a 70 años de edad. Él era un hombre ya mayor, y como todo hombre mayor que ha estado en el ministerio, que se ha entregado en el ministerio, quiere que sus hijos sigan en sus pasos. ¿Y qué no sería esto la decisión más obvia? Samuel, el gran profeta, el juez que Dios ha llamado, Dios lo pone en una posición muy alta, muy sagrada, para que guíe el pueblo de Dios hacia el avivamiento, hacia el regreso a la verdad. Y él, obvio, se casa durante su vida. Unos dicen que se casó muy joven, pero se casa Samuel, y es obvio que la Biblia nos dice que tiene 2 hijos y ellos son puestos como jueces. Samuel los pone como cualquier, vamos a decir, pastor en nuestra vida, que hemos mirado que en su vejez, o ya que está él creciendo de edad, quizás ahora ya no puede hacer las cosas que antes hacía, o quizás ocupa más ayuda, y envuelve a sus hijos para que le empiecen a ayudar a hacer este trabajo que Dios le ha encomendado. Me imagino era su deseo, su corazón se regocijaba a saber que sus hijos
estaban siguiendo sus pasos, pero vamos a ver que la Biblia nos empieza a dar un poco más de detalles sobre esto. Versículo 2 dice, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Joel significa el Señor es Dios. Abías significa Jehová es mi padre, o Jehová es padre. Sin duda, Samuel había nombrado a sus hijos, estos bebés cuando recién nacieron, los puso un nombre con significado, lo puso un nombre que significaba algo muy poderoso para él. Quizás para él era su sueño que Joel llegara a la conclusión en su vida y manifestara en su caminar que el Señor es Dios, que el Señor que ellos servían era el único Dios, el Todopoderoso. Sin duda también cuando él miró a Abías, él pensó, yo quiero que donde quiera que él esté, él manifieste la verdad, que Jehová es su Padre, que Dios no nomás es el Señor, que no nomás es Dios, sino también es nuestro Padre, como muchos de nosotros como padres, especialmente los que estamos en la iglesia, nombramos nuestros hijos según nombres bíblicos. Por ejemplo, yo nombré a mi hijo Jesse, que en inglés es Jesse, pero en español es Isaí, el papá de David. Así se nombraba el papá de David, se llamaba él, y así le pusimos a nuestros hijos, a Moriah. Moriah lo sacamos del nombre Moria, como el monte Moria, y es una manera de traducirlo también al inglés, Moriah. Ahí sacamos esos nombres, y me imagino que muchos de ustedes ahí sí nombraron sus hijos, o usted mismo, o usted, mi hermana, es nombrada sobre un nombre muy bíblico, muchas Marías, muchos Juan. Yo mismo me llamo Jesús, aunque me dicen Jesse. Nombres bíblicos que tienen significado, que tienen algo muy importante ligado con ese nombre, y esperamos que cuando nombramos a nuestros hijos, por ejemplo, mi niña primera es Sofía. Sofía significa en griego sabiduría. Mi esposa y yo estábamos platicando un día, y cuando decidimos en ese nombre, decidimos que ese nombre sería tan hermoso, Sofía, esperando que ella un día iba a demostrar sabiduría. Ella un día iba a demostrar la sabiduría que solo Dios le da. Y Samuel hace lo mismo. Samuel nombra a sus dos hijos con un significado. Él le da un nombre que significa algo hermoso, que da testimonio de Dios. Versículo 3 dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Esto impacta mi corazón porque sin duda Samuel era un hombre piadoso, temeroso de Dios, un hombre que había visto lo que sucedía en familias cuando no obedecen a Dios. Él había sin duda le había contado a sus hijos, a Joel y Abías, qué había pasado con Ofni y Finés, hijos del sacerdote Elí, como en un solo día habían ellos muerto en el campo de batalla, y como Elí había caído de su silla después de escuchar que el arca del pacto había sido tomado. Y me imagino que ellos escuchando todo esto pudiera producir en ellos, el Joel y Abías, un tipo de temor de Dios, y qué puede ser Dios cuando empieza él a venir a corregir a sus hijos. Mas sin embargo ellos no lo aplicaron a su vida, quizás lo ignoraron, quizás dijeron eso es para otra gente y no para mí, y eso es para otros cristianos pero no para mí. Pero al final del día miramos que ellos decidieron no seguir los pasos de su padre. Su padre era un hombre que se había conectado con Dios, que había tenido una relación con Dios, que había tenido un acercamiento a Dios, y Dios lo había ungido para traer avivamiento. Mas sin embargo ellos no siguieron los pasos de su papá.
¿Cuántos padres no he conocido yo en mi vida como pastor, en mi vida apostólica, que han creado sus hijos, han formado sus hijos bajo esta hermosa doctrina, la doctrina bíblica, bajo enseñanzas buenas, bajo estudios en las casas, enseñándoles cómo alabar a Dios, dándoles el ejemplo en todo momento, tratando de empujarlos que vayan a campamentos juveniles, que vayan y se envuelvan en las actividades de los niños, de los jóvenes en adelante. ¿Cuántos padres no he visto que han servido al Señor con todo su corazón, mas sin embargo los niños han llegado a una edad donde, aunque se le ha dado el ejemplo, no siguen los pasos de sus papás? La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios, nos dice muy claramente, Proverbios 23-26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. En otras palabras, es un padre diciendo, hijo, mírame a mí, mira mis ejemplos, mira lo que yo hago, cómo me comporto, cómo yo sirvo a Dios, cómo yo dedico mi vida al Señor, cómo no me aparto ni a diestra ni a siniestra, no me alejo del camino de Dios. Sí, lleno de errores a veces, caigo, cometo faltas, pero al final del día mi corazón está entregado al Señor. Sin duda Samuel así estaba, sin duda él les dijo, síganme a mí, miren cómo yo camino, pero por una razón u otra los hijos de Samuel deciden tomar sus propias decisiones, que nos tiene que llevar a una conclusión, que al final del día la salvación es personal. Al final del día yo les puedo instruir, yo les puedo enseñar, yo los puedo educar, los puedo corregir, les puedo enseñar palabra de Dios, pero al final del día mis hijos van a hacer su propia decisión. Alguien dijo en una ocasión que un padre apostólico, cuando el hijo hace buenas decisiones, se da todo el crédito. Y cuando el hijo hace malas decisiones, también se da todo el crédito. También se culpa por todos los errores que su hijo o su hija hace. Y se dice es que quizás fallé en una área u otra. Quizás cometí errores en una manera u otra. Quizás no hice lo que debería de haber hecho en una manera u otra. Que sin duda la importancia de educar a nuestros niños, la importancia de enseñarles el camino de Dios, allí está, inculcada en la palabra de Dios, pero a la misma vez no ignorando la sabiduría de la Escritura que nos enseña que la decisión para servir al Señor es propia, individual, personal. La Biblia nos enseña, el alma que pecare, esa misma morirá. En otras palabras, al final del día, los hijos de Samuel hicieron sus decisiones y decidieron no seguir los pasos de su padre. Y llegamos a este capítulo, seguimos leyendo, versículo 3. Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Eso nos quita todo pensamiento que quizás su padre no estaba caminando con Dios, pero sí caminaba con él, Señor. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ellos habían sido puestos como jueces en Berseba. Berseba era una ciudad como 57 millas al sur de Rama, donde vivía Samuel. Era para el sur de la nación de Israel, sur de Jerusalén. Allí ellos juzgaban al pueblo de Dios, eran jueces. En la palabra de Dios nos enseña que había jueces que eran jueces espirituales, que ayudaban, como Samuel, un juez espiritual, que ayudaban a dictar los preceptos de nuestro Dios, los principios que están en la palabra de Dios y los principios que Dios ha revelado. Y había jueces como los jueces que tenemos hoy en día, jueces que ayudaban con los asuntos diarios, con las discusiones y los desacuerdos que surgían en los pueblos y en las ciudades. Y Dios nos enseña cómo deben de juzgar estos jueces. Deuteronomio capítulo 16 nos dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio.
No tuerzas el derecho. En otras palabras, no quites justicia. No la remuevas, no hagas acepción de personas, no debes de tener favoritos, es que es mi cuñado, es que es mi hermano, es que yo lo conozco, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Dios había puesto reglas en su palabra de cómo es que se debe de servir como un juez en el pueblo de Dios. No debe de haber acepción de personas, no debe de haber personas que toman dinero para hacer sus decisiones. Y más sin embargo, esto es precisamente lo que los hijos de Samuel empiezan a hacer. Toman lo que no es suyo, empiezan a ellos fracasar en sus juicios. Y Dios es un Dios justo, mi hermano. Y Él no se va a quedar con la injusticia, sino Él tomará manos en el asunto. Y miramos que esto es exactamente lo que pasa. Los hijos de Samuel empiezan a tomar ventaja de la posición y la autoridad que Dios les había dado por medio de su padre. Esto es muy interesante porque miramos que hijos que sin duda, cuando uno escucharía, me imagino el pueblo de Israel, son hijos de Samuel. Ellos dijeron, van a ser hombres rectos, hombres que van a gobernar con pureza, con justicia, bajo la guianza de Dios. Mas sin embargo, miramos que ellos revelan, manifiestan su corazón lo que realmente había dentro de ellos, que era la avaricia. Codiciaban tener algo que no era de ellos y pervirtieron el derecho. No había justicia en el pueblo. Y versículo 4 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron, aquí tú has envejecido, segunda vez tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Imagínense como padre escuchar esto. Hoy en día yo he escuchado mucha gente decir, y hay muchos padres de esta manera, que dicen, está bien, hablen de mí todo lo que ustedes quieran, pero no hablen de mis hijos, porque ahí sí vamos a tener problemas, ahí sí vamos a tener que arreglar unos asuntos. Miramos que Samuel escucha la noticia de estos hombres que le dicen, tus hijos no andan en tus caminos, tus hijos andan pervertidos en su justicia, tus hijos no andan bien, Samuel. ¿Cómo se sentiría Samuel al escuchar esto? Han rechazado a sus hijos. Yo me recuerdo cuando mi niña recién nació, cuando la gente se acercaba a ella y la quería abrazar, ay, ven, qué bonita, qué preciosa, y pues naturalmente uno como padre se quiere acercar a ellos y decir, esta persona, qué buena persona es, esta persona me cae bien, vamos a decir, porque pues ha aceptado a mis hijos y los trata bien a ellos, pero al contrario, otra persona que ni se acerca a los niños y dice, ay, hermano, por favor, o calla sus hijos, están haciendo mucho ruido y todo, y uno dice, pues esta persona no me cae tan bien, esta persona como que me cae mal, como que no me agrada, como que no me gusta estar alrededor de ellos, porque todo ligado a lo que han hecho con sus hijos, y uno dice, pues no, es que no es eso, pero en verdad muchas veces muchos padres hacen la misma cosa, porque rechazan o aceptan a los hijos. Ahora, Samuel está pasando por la misma cosa. No importa qué edad tienen sus hijos, siempre un padre quiere defenderlos. Y en este momento Samuel escucha, tus hijos no andan en tus caminos. Me imagino su corazón es lastimado por sus hijos y a la misma vez por lo que está escuchando. Dice, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Espere un momento. La Biblia nos dice que ellos pidieron un rey que los juzgara como todas las otras naciones.
Wow, no pidieron un rey que los juzgara según la palabra de Dios, según lo que está escrito en la palabra. No, ellos pidieron un rey según todas las otras naciones. Esto me dice dos cosas. Número uno, no había separación entre ellos y el mundo que los rodeaban. Querían hacer igual como las naciones que los rodeaban. Esto es un principio muy poderoso para nosotros. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, debemos de ser una nación santa, separada, dedicada para la adoración al único Dios. Mas sin embargo, cuántas veces no pedimos hacer como las otras instituciones del mundo, como tener los mismos reglamentos. Es que allá en el mundo, en el negocio, es que allá en el negocio, en la empresa, no se hace así. Es que allá en otras iglesias, en otras religiones, no se hace así. Pero hermano, eso no es lo que Dios había instituido. Él ya en su palabra ha declarado cómo es que debemos de ser gobernados. Jesús nos enseñó el reino de Dios manifestado aquí en la tierra, y ahora miramos que el pueblo de Dios no quiere un rey según las escrituras, según la voluntad de Dios, sino que ellos buscan un rey como las otras naciones. ¿En qué área en nuestra vida queremos hacer más como el mundo, iglesia? Deuteronomio 17 dice, versículo 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿De qué está hablando? Dios le da un mandamiento al pueblo y le dice: cuando tú tengas un rey, va a tomar la palabra de Dios, todo lo que está escrito en este libro, y diariamente la va a leer, va a tener una copia y la va a leer. Este es el tipo de rey que tú debes de anhelar, un rey que lea la palabra de Dios, aleluya, un rey que no solamente tenga la sabiduría, la capacidad, los talentos, el conocimiento, la preparación para hacer lo que tiene que hacer, sino también un rey que es dedicado a la palabra de Dios, que es consagrado a Dios, que lee la Biblia día y noche, diariamente está conectado con la presencia de Dios. Ese es un tipo de líder que yo quiero ser, y es un líder que usted debe de seguir, un líder que se dedica a escudriñar la palabra, que sigue la palabra de Dios, que está conectado con Dios, y no simplemente porque es una persona talentosa, una persona que parece que debe de ser un rey o un pastor. Este se parece pastor. No todos los que se parecen pastor son pastores, ni todos los reyes deben de ser reyes en la Biblia. El que se dedica a la palabra del Señor, alguien diga gloria a Dios. Dios sigue diciendo en Deuteronomio 16, Él nos enseña: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tome posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí. Mire, Dios es tan poderoso que ya había profetizado desde Deuteronomio, desde el tiempo de Moisés, ya había profetizado que el pueblo de Dios iba a llegar a un punto donde iban a pedir un rey como todas las otras naciones. Iban a anhelar a ser como todo el otro mundo alrededor. Entonces dice él: como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Al que tú escojas, no, al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Wow, qué poderosa palabra de Dios. Dios nos enseña allí que Él le dice a su pueblo: tiene que ser uno de entre tus hermanos, uno que tenga la misma fe, uno que tenga ese mismo corazón para servir al Señor. No te busques amontonar maestros de otros lugares.
No te busques amontonar a enseñadores de otros lugares, personas que enseñan quizás otras cosas muy diferentes, pero porque simplemente te gusta cómo habla, es un buen orador. Tú dices, ahí me gusta, voy a dejar que él venga y me enseñe. No, no, no. Tiene que ser alguien de entre tus hermanos. Esto es una implicación muy grande porque muchos hoy en día buscan maestros, pastores, todo tipo de predicadores y los escuchan día tras día y uno dice, pero hermano, me gusta lo que dice. No, no, no. Es uno de entre tus hermanos. Es uno que Dios ha escogido para que ministre a tu vida. Es uno que Dios ha llamado. La palabra de Dios dice tiene que ser uno escogido por Dios. Dios pone al líder y no el hombre. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Seguimos leyendo. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Esto es muy interesante porque Samuel lo toma personal. Acaban de rechazar a sus hijos. Acaban de decirle que no quieren que él ya siga juzgando. Le dan dos razones. Has envejecido y tus hijos no andan bien. Queremos un rey. Lo está tomando personal. Y Dios le dice, no lo tomes personal, Samuel. No es contra ti. No es a ti que te han desechado, sino me han desechado a mí. Ellos eran instituidos, unidos, construidos, edificados, separados para ser una nación bajo Dios. Una nación bajo el control de Dios. Pero han decidido rechazar a Dios, desecharlo y tomar un rey del mundo. Un rey que no era temeroso de Dios. ¡Wow! ¿Qué pasa en la vida de Israel? Miramos que en su futuro, todo lo que Dios profetiza por medio de Samuel que va a suceder, pues Dios todo lo sabe, llega a cumplirse. La nación es destruida, entra en guerra, es dividida y finalmente cautivada, llevados cautivos por Asiria y Babilonia, por los sirios, y son completamente destruidos. Solamente un remanente queda y regresa para reconstruir los muros de Jerusalén, el templo de Jerusalén. Pero hermano, todo esto pasó porque desecharon a Dios. Nuestra nación es una nación que por muchos años ha dicho, somos una nación bajo Dios. Ahora han desechado a Dios en muchas áreas. Han desechado a Dios en las escuelas, en nuestras cortes. Han desechado a Dios. En las oraciones antes de los juegos deportivos han desechado a Dios. En diferentes áreas ya han removido su nombre. Ahora uno dice Dios y no sabe cuál Dios. Antes decía Dios y sabía todos exactamente de cuál Dios estaba hablando. Pero ahora hay una pregunta, pues ¿cuál Dios? Puede ser cualquier otro Dios. Ya no somos una nación bajo Dios. Y miramos cuando esto sucede, el pueblo, la nación empieza a decaer, a destruir, a ser completamente arruinada por causa de la falta de dedicación al Señor. Seguimos leyendo. Versículo 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mi siervo, a dioses ajenos, así hacen también contigo. Samuel, te están no rechazando a ti, sino a mí. Versículo 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dios le dice, bueno, le vas a dar lo que están pidiendo,
pero quiero que les recuerdes o que les digas qué tipo de rey van a ellos tener. En Oseas, la Biblia nos da una escritura muy interesante. Oseas capítulo 13, versículo 10. Dios dice, hablando a Israel, te di rey en mi furor y lo quité o te lo quité en mi ira. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Wow, el Señor le dice, yo te di rey, no porque quería bendecir, te di rey porque me desechaste en mi furor, te di rey. Y luego te lo quité en mi ira, como castigo te dejé sin líder. Y sí es un castigo cuando no hay un líder en el pueblo. Y esto es lo que Dios dice, te quité al rey en mi ira. Wow. Ya Dios no era el rey que ellos tenían, Dios se lo quitó y no había una nación unida. Wow, qué poderoso. Qué triste cuando las ovejas no tienen pastor. Qué triste cuando no hay un líder dentro del pueblo. Qué triste cuando Dios ya no reina en su pueblo. No, no debe de ser así entre nosotros. Dios siempre debe de reinar y Él escoge sus hombres que deben de apacentar sus ovejas. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Seguimos adelante. Versículo 11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de caballo para que corran delante de su carro. En otras palabras, van a ser los que cuidan del rey. Versículo 12. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos, como todo rey. Le escoge a sus favoritos, a los que trabajan con él, a los que están a sus lados, y le dice, te voy a dar lo mejor, te voy a dar esta tierra, te voy a dar todo lo que es bueno, te lo voy a dar. Sigue leyendo la palabra. Versículo 15. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos harán sus obras. Desmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habieres elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Lo escucharon? Él dice que en ese día vas a clamar a causa de vuestro rey que os escogiste, el rey que tú mismo elegiste. Vas a clamar a causa de él, mas Jehová no te va a responder. ¡Qué historia! Me recuerdo tantas veces cuando hemos ido a las tiendas y mis niños dicen, papá, yo quiero esto, yo quiero esto. Y yo le digo, no te va a gustar, no sabe bueno, no es dulce. No, yo quiero esto, yo quiero esto, yo lo quiero, yo lo quiero. No te va a gustar, mijo. No te va, yo lo he probado, no te va a gustar. Y ya se los he comprado y hemos llegado a la casa. Bueno, te lo compro. Nos vamos a la casa y lo prueban. No me gusta. No, ahora pues te lo tienes que comer porque lo querías. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho la misma cosa? ¿Cuántas veces nosotros no hemos pedido por algo y Dios no lo concede, no sabiendo en verdad lo que hemos pedido? Y Dios nos lo da y al final le día, Señor, ¿por qué lo pedí si no realmente no sabía lo que estaba pidiendo? Gracias a Dios por todas las veces que Dios no nos da lo que queremos, porque Dios nos está protegiendo, nos está guardando de algo que quizás en el futuro no vamos a desear. Eligieron un rey, un líder. Wow. Esto es muy apropiado por el tiempo que estamos viviendo hoy. ¿Cuánta gente hoy en día? Estaba leyendo un artículo este día que decía que mucha gente que votaron por el presidente ahora están quejándose de las leyes que está pasando el presidente porque
no es a su favor y ahora se quejan de él, pero él es el que eligieron. Esta misma cosa estaba sucediendo en el Antiguo Testamento. Dios les dice, ustedes están eligiendo a un rey, pero va a llegar el día cuando se van a quejar y yo no les voy a responder. Les voy a decir, ahora vivan con la decisión que ustedes mismos eligieron. Ahora vivan con lo que ustedes mismos decidieron. Tienen que vivir con ello. Ahora, como le dije a mis niños, ahora te lo tienes que comer ese dulce o esa cosa, aunque no te guste, te la vas a tener que comer, la pidiste y te la tienes que terminar. ¡Ay, santo Padre! Dios le dice, no los voy a escuchar en ese día, sino van a saber lo que es cuando uno rechaza a Dios Todopoderoso. Dice, pero el pueblo, versículo 19, no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Ahí está otra vez, queremos hacer como el mundo y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Queremos a alguien que pelee por nosotros. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Wow, qué poderoso e impactante. Ellos dijeron, no importa, ignoraron las advertencias de Dios, ignoraron lo que Dios le dijo que iba a suceder y dijeron, danos un rey. Queremos un rey como todas las otras naciones. Queremos un rey que va a pelear nuestras batallas. Wow. Hasta este punto, ellos tenían que pelear sus batallas. Y dijeron, no, queremos a alguien que pelee por nosotros. Queremos a alguien que sea como el mundo. Ay, Dios mío. Hermanos, Dios los había llamado para hacer una iglesia, una congregación en el desierto, una congregación en la tierra prometida de sacerdotes y reyes que gobernaban con justicia, bajo reverencia y temor de Dios. Mas sin embargo, ellos decidieron rechazar este llamado y buscar hacer como las naciones en su alrededor. Y Dios le dice a Samuel, como que Samuel regresa a Dios y le dice, Señor, no estás escuchando lo que están diciendo, por favor, haz algo. Y Jehová le dice, haz exactamente lo que te están pidiendo. Y ahora ellos están por recibir a un rey que ellos mismos eligieron. Qué fuerte la palabra, pero también cómo me llena de vida saber que hoy yo puedo elegir tener al Rey de Reyes en mi vida, al Todopoderoso como mi Dios, como mi Señor, como mi Padre. Aleluya. Iglesia, sigamos buscando a Dios, sigamos dejando que Él gobierne sobre nuestras vidas. No desechemos al Señor en nuestra vida diaria queriendo hacer como otras personas que no sirven al Señor. No, nosotros somos una iglesia que estamos bajo obediencia y el reino de Dios. Dios te bendiga en este día. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por lo que tú has dado. Te pido, sigue bendiciéndonos, sigue dándonos más sabiduría. Que tú estés con nosotros. Si en una área u otra te hemos desechado, si en una área u otra, Señor, hemos elegido otros reyes, si en una área u otra hemos querido ser como el mundo, Señor, perdónanos. Queremos servirte a ti. Señor, si en una área te estamos pidiendo algo que no es en nuestro favor o para bendecirnos, Señor, no es en tus planes, Señor, por favor, Padre, ayúdanos a recapacitar, a tomar sabiduría y darnos entendimiento para discernir, Señor, lo que es tu voluntad. Te pido que tú estés con nosotros. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga, iglesia.